Ok, ya conversaron sobre las características que tienen los niños en el video. Ahora vamos a mirar un poco sobre el marco teórico de esta propuesta de comunicación y lenguaje en trastornos generalizados del desarrollo. Como ya les estaba comentando hace unos minutos, la intención es que podamos ofrecer una información lo más sencilla posible que puedan manejar tanto los padres como los profesionales, porque la única manera de que realmente esto pueda llegar a un final feliz, en, si independientemente de que el niño sea verbal o no verbal, es que se pueda hacer un trabajo en conjunto donde aprovechemos a todos los espacios y todos los momentos de manera formal y no formal para estimular realmente el lenguaje de esto. Yo siempre hago la comparación que trabajar con autismo, en enseñarle a un niño a hablar o enseñarle a un niño a comunicarse, el niño con autismo, es muy parecido a aprender otro idioma. Entonces, esta es una persona que, que está en un mundo donde el idioma que se habla él no lo conoce y donde nosotros que somos de ese mundo no conocemos tampoco su idioma. Ese es para mí el mejor acercamiento y lo he vivido muchas veces cuando no me puedo comunicar, cuando no entiendo lo que me dicen en el entorno donde estoy aquí en Estados Unidos. Am, Vamos a iniciar con conceptos muy sencillos, comenzando por el concepto de comunicación. Hay que diferenciar lo que es comunicación, habla y lenguaje. Son tres cosas diferentes. La comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo establece con otros u otro un contacto que le va a permitir transmitir una determinada información, pero también le va a permitir recibir una información. Entonces es un proceso recíproco, continuo, frecuente y que es una condición natural de todos los seres humanos. Independientemente que sea verbal, como es el caso de esta eh, primera um, lámina que aparece aquí, como esta, o el caso de un no verbal como esta, que es una comunicación a través del lenguaje de las señas. El lenguaje es el medio, es el código, el sistema de signos y símbolos que nos permite comunicarnos, el idioma. Y tiene que haber un idioma común entre el que quiere comunicarse y el que va a recibir el mensaje, ese típico eso del emisor y el receptor. Pero si no existe un código común, entonces es difícil la comunicación. Eh, Nosotros siempre decimos que la persona que tiene autismo no tiene intención comunicativa. Y yo a veces me pregunto y pienso que no es un problema de no tener necesariamente intención comunicativa, sino de no tener el código adecuado y común para ambas partes. ¿Okay? Y la intención comunicativa en el momento oportuno con la persona adecuada. El habla, que no lo hemos escrito aquí de forma escrita, es el mecanismo, el acto mecánico de pronunciar sílabas y palabras que nos va a permitir construir el lenguaje. Nosotros tenemos algunos niños que pueden hablar, articular palabras, frases, inclusive oraciones, pero no están usando ese código, ese lenguaje con un fin determinado para comunicarse, o por lo menos nosotros, los que estamos a su alrededor, no entendemos qué es lo que nos quiere decir. A veces pueden utilizar otras formas de habla como sonidos diferentes que no son los típicos que nosotros manejamos, o también a través de un código no muy bien estructurado de tipo no verbal, como señas, como gestos, como miradas. ¿Okay? Yo siempre de esto hago un poco un chiste con la mamá, porque yo les pregunto a ella, ¿cómo sabes tú cuando tu hijo quiere comer o que tiene sueño o que tiene ganas de ir al baño o que se hizo pipí? Y la mamá me dice siempre una respuesta muy, muy graciosa para mí. Bueno, la mamá dice, es que cuando él hace tururú así, entonces es que él quiere hambre, tiene hambre. O cuando él empieza a mirar, a mirar, a mirar en determinada zona, es que él está diciendo que se quiere comer la galleta Oreo que está en el gabinete del lado izquierdo de la cocina. Entonces, las madres creamos ese lenguaje, ese código,
pero no es un código común a todos y genera mucho esfuerzo porque muchas veces no estamos en lo cierto y estamos adivinando, tirando flecha, como decimos en criollo. El lenguaje se puede, hay diferentes formas de clasificarlo, de organizarlo, de definirlo. Nosotros vamos a tomar una, una forma de clasificación a través de los componentes que nos va a dar entrada a futuro a lo que es la transición, a conocer un poco más, que no lo vamos a tocar total, no lo tocamos en esta conferencia, sino hacemos una pequeña descripción porque no nos da el tiempo, pero es lo que me ha servido para poder entender mejor lo que es el comportamiento verbal, el verbal behavior, entenderlo desde mi punto de vista de terapeuta de lenguaje y poder analizar todo eso que el programa, el modelo de Skinner, la propuesta de Skinner, la propuesta de Labels hace de lo que ustedes ya han venido hablando estos días, que se llama verbal behavior, o conducta verbal o comportamiento verbal. Los componentes del lenguaje, algunos lo describen como 4 componentes, otros lo describen como 5 componentes. Nosotros lo hemos organizado a través de 4 componentes. Vamos a hacer mayor hincapié durante esta conferencia en en el componente pragmático, de manera que algo nos quede, que nos sea útil, que nos ayude, nos deje una información de esto. Desde ya les digo, les anticipo, y muchas personas que están en este evento lo saben porque ya lo hemos comentado en otras oportunidades, que aprender ABA, aprender a trabajar lenguaje, aprender a trabajar con autismo, no es algo de un curso de 3 días ni de 2 días, es un tema, es un área que requiere cada vez profundizar, complejizar, investigar, estudiar. Lo hacemos todos los que estamos acá, lo acabamos de ver con Claudio, comentaba con mis compañeros que lo que vimos el año pasado, esta información es más profunda, más compleja y, y cada día nos deja más. Lo mismo nos sucede a nosotros internamente como Fundación y nos sucede cuando visitamos unos centros y volvemos a compartir y comentamos todo el trabajo o las experiencias de aprendizaje. Como siempre les pregunto, ¿qué aprendizaje obtuviste del día de hoy? Y siempre me dicen, hoy vi cosas que en otros cursos no había visto. Uno de nuestros principales objetivos desde Fundación es crear una ventana de oportunidades para que las personas se capaciten. Porque si en otros trastornos nosotros necesitamos a lo mejor un profesional para atender 8, 10 o 20 niños, aquí se necesitan 3 para atender uno. Y se necesitan, como mínimo, se necesita la formación la mayor preparación posible de los padres, del entorno familiar, que son las personas más idóneas para desarrollar el lenguaje con sus hijos. Entonces, en los componentes vamos a describirlos. El primer componente es el pragmático, el componente semántico, que también es combinado semántico léxico, el morfosintáctico y el fonológico. Como les comenté, vamos a profundizar un poco más en el pragmático, viéndolo desde la eh, análisis de diferentes autores y nuestra propia experiencia. El componente pragmático es el uso del lenguaje para comunicarse con otras personas. Es la intención comunicativa. También tenemos que entenderla como, no solamente como la intención comunicativa de ese niño, joven, adulto que típico o que tiene alguna necesidad especial, sino también desde la necesidad o la disposición de entender qué nos quiere decir el otro. También tiene que ver con la intención comunicativa y la disposición de atender y comprender de aquellas personas que rodean a esa en especial que presenta este cuadro de autismo. Requieren la intención comunicativa y la atención de los demás. Dentro de las funciones pragmáticas están algunas más relevantes como pedir cosas, pedir ayuda, afirmar, negar, rechazar, saludar, pedir información, hacer comentarios, contar historias, narrar eventos.
Incluye el lenguaje no verbal, los gestos, la mirada, la posición del cuerpo, la entonación, el tono, el volumen y el ritmo del habla que hacen que el mensaje cobre un significado completo. Este último ítem al que nos referimos como lenguaje no verbal es aquello que algunos autores llaman elementos paraverbales del lenguaje, que son sumamente importantes porque como lo vimos en el primer video de los gemelos, ellos no tienen un lenguaje verbal, pero a través de esos elementos no verbales, que están muy evidenciados y apenas antes de los 15 meses ya se han desarrollado, pueden establecer una comunicación. Vamos a seguir analizando acá que el componente verbal, el componente pragmático está íntimamente ligado a lo que nosotros conocemos como intento de comunicarse o intento de comunicación. Y es el intento para transmitir un mensaje y distingue la comunicación del habla. Es decir, eh, como les comentaba, muchas personas con autismo expresan verbalmente palabras, frases, oraciones, textos de televisión, comerciales de televisión, pero muchas veces no se están comunicando. Y en otros casos son más eficientes a través de el llanto, de hablar a alguien, de sonidos, de llevar de la mano, de gestos, miradas o palabras o imágenes que les permiten poder manifestar cuáles son esas necesidades o cuáles son esos intereses o deseos de comunicarse. Mariah Spangler, que es una fonoaudióloga y especialista en EABA norteamericana, ella tiene dos hijas, una con autismo y una con deficiencia auditiva, ya adultas, y ella dice que el deseo de comunicarse está intrínsecamente ligado al desarrollo de las relaciones sociales. Entonces, este, están todos, aunque la tipología, las características de los trastornos generalizados del desarrollo especifican trastornos en la comunicación, trastornos de conductas en las relaciones sociales y conductas estereotipadas. Hay un momento en que ya no se puede diferenciar uno del otro porque están íntimamente relacionados. Mark Monfort, que es un belga especialista fonoaudiólogo, logopeda que trabaja en España, junto con un equipo muy interesante que se ha dedicado por años a investigar, a trabajar, a crear material sobre los trastornos severos del lenguaje, habla de los trastornos pragmáticos en general. En esto están incluidos la disfasia, trastornos semántico-pragmáticos, trastornos pragmáticos, e inclusive y también lo que tiene relacionado con los trastornos generalizados del desarrollo. Él plantea que los trastornos pragmáticos son trastornos compartidos. Una parte de este trastorno la tiene el niño, la presenta el niño o la persona o joven con autismo o con disfasia, y es la de este niño, hablando en términos de niño, no entiende a su entorno, no entiende lo que pasa, no entiende lo que le quieren decir y tampoco logra hacerse entender. Pero también una buena parte de esta situación, de este trastorno, lo está padeciendo el entorno que no comprende la conducta del niño y tampoco se hace entender. Porque nosotros siempre estamos esperando una comunicación típica, verbal, con elementos paraverbales, con sonrisas, con miradas, con gestos, con una serie de cosas que cuando no se nos presenta, pues nos desestabiliza, nos desubica y nos sentimos perdidos en ese afán de que nuestros hijos con trastornos generalizados del desarrollo se comuniquen. Ángel Rivier, un psicólogo español ya fallecido hace unos 10 años, él desarrolló todo un material muy interesante sobre, en general sobre el autismo, tiene desarrolló amplio, escribió libros, investigó, dejó un gran legado desde su preparación y una muerte prematura, y evaluó varios aspectos del comportamiento del autismo, pero específicamente estableció unos niveles muy puntuales con respecto al lenguaje.
Rivière estableció 4 niveles que de los cuales vamos a poder ahora tomar en cuenta. Voy a parar ahora porque el video debe